Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 de la experiencia de semiótica y el día de hoy expondremos sobre las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein fue un filósofo matemático lingüista y lógico austriaco que posteriormente fue nacionalizado británico. Fue un discípulo de Bertrand Russell en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde más tarde también él llegó a ser profesor. Entre sus trabajos más destacados y sus obras está el Tractatus Logico Philosophicus, algunos comentarios sobre la lógica formal, los cuadernos azul y marrón, sobre la certeza y las investigaciones filosóficas, que es en lo que nos centraremos el día de hoy. Wittgenstein nos plantea que cada palabra tiene un significado, y este significado está coordinado con la palabra. Tan diversas son las funciones de los contextos que nosotros les damos a las situaciones, como una pregunta retórica. Como una pregunta retórica no puede ser contestada. Esa es las diferentes funciones que nosotros les damos a las palabras. La definición ostensiva puede en todo caso ser interpretada de maneras diferentes. Explica el uso y el significado de la palabra, cuando ya está claro qué papel debe jugar en general la palabra en el lenguaje. Y esto se va a enriquecer, ya que hay nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, nuevos sistemas de signos que se van incorporando a nuestra cultura. Pero de igual manera se van aminorando algunas, como por ejemplo las lenguas indígenas. En México tenemos náhuatl, zapoteco y mazateco, por mencionar algunas, que se van poco a poco aminorando, ya que gente no las sigue ocupando y no se la van inculcando. Pero también, de igual manera, la incorporación de nuevos sistemas de signos, como por ejemplo, en el deporte, hace 2 o 3 años se creó el VAR, un nuevo sistema de signos para un nicho de gente que lo ocupa, que de igual manera ese sistema de signos significa en otra parte algo distinto. También, por ejemplo, tenemos los anuncios, las señales, que el objetivo de las señales es advertirnos, instruirnos en algo. Pero no todas las señales significan lo mismo, cada uno tiene su particularidad. Como en el ejemplo que planteo, tenemos 2 señales de advertencia, una de radiación y otra de alto voltaje, cada una con el mismo objetivo de advertir, pero distinta advertencia, distinto peligro. Los juegos de lenguaje dentro de la filosofía de Wittgenstein poseen un aspecto de multiplicidad, en donde quien no pueda reconocer esta multiplicidad retrocede a cuestionarse el sentido del lenguaje. No solo debemos apegarnos a lo que pueda significar un signo, sino en qué contexto éste se utiliza para poder interpretar la realidad en donde nos encontramos. Acá en la diapositiva podemos ver algunos ejemplos proporcionados por el texto que nos dio el profesor de la multiplicidad, como dar órdenes, actuar siguiendo órdenes, describir un objeto por apariencia o medida, traducir de un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, etc. Esta multiplicidad también nos permite sustituir la forma para expresar los signos, así dándonos posibles variaciones del uso de estos. Se ha llegado a pensar que para aprender el lenguaje uno debe de nombrar todo aquello que nos rodea, seres humanos, objetos, acciones, etc. Al darle nombre a cada actividad que nosotros realizamos, es como si habláramos con otra persona de todo eso que realizamos, y así establecemos un diálogo para el fundamento del lenguaje. Bien, por ejemplo, para poner un ejemplo a todo esto, es cuando, por ejemplo, están los niños jugando y tienen un juguete, y a ese juguete pues le ponen un nombre, y entre ellos pues empiezan a hablarle al juguete, o sea, y
y con el otro niño empiezan a jugar. Por ejemplo, ahí va mi carrito fulano de tal, y así empiezan a jugar. Esa es la manera en que ellos pues van aprendiendo el lenguaje, ¿no? Y pues ahora sí que esta parte es fundamental, ¿no? En el lenguaje siempre se debe especificar a dónde quieres llegar con tal palabra o número. A eso se le llama definición ostensiva. Por poner un ejemplo, están dos personas en el supermercado y están paradas frente a donde están las naranjas, por ejemplo, y una le dice a otra, voy a llevar dos. La otra persona pues podría ser que sí capte que se refiere a las 2 manzanas, pero puede ser que no, puede ser que se refirió a otra cosa o algo así, ¿no? Y la persona que dijo el número 2 tiene que especificar, por ejemplo, que se refería a esas dos naranjas, ¿no? Y a eso se le llama definición ostensiva, cuando se especifica qué quiere decir con tal número o cierta palabra, ¿no? La definición ostensiva explica el papel que juega cada palabra en el lenguaje y su fin, como lo acabo de mencionar. Pero ojo, una persona también no tiene fuerza que dominar este juego del lenguaje para entender la definición ostensiva. Muchas veces basta con simplemente señalarle algún objeto o señalar hacia algún sitio o algo que nos esté rodeando, ¿no? Otro ejemplo que hace hacia donde se centra la definición ostensiva es cuando por ejemplo una persona dice qué bonito jarrón o qué bonita imagen, por ejemplo. Si dice qué bonita jarrón, ahí se está refiriendo a la forma. La definición ostensiva se centra en la figura, en la forma. Pero por ejemplo, pudo haber dicho qué bonito color de ese paisaje, ¿no? Ahí la definición ostensiva se está centrando en el color y el paisaje, la forma, viene pasando a segundo término, ¿no? La relación que entre el nombre y lo nombrado en este sentido del juego del lenguaje es que, por ejemplo, podemos nombrar una silla. Cuando nombramos una silla, lo primero que se nos viene a la mente es la palabra silla como tal. Nos imaginamos una silla, es lo primero que se nos viene a la mente. Eso vendría siendo el nombre. O sea, el nombre de una silla, un asiento, algo para sentarse. O sea, que viene siendo esa especie, ¿no?, de objetos. Y lo nombrado es una silla en especial, por ejemplo. Mira la silla que está allá, en aquella esquina o en aquel lugar. Eso vendría siendo el nombrado. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte les explicaré las limitaciones de la definición ostensiva, el decir. En esta parte pues nos centraremos en este esquema del cual les vamos a representar con el número 2. Creo que lo primero en lo que pensamos es en el número. Veamos, ¿cómo nos enseñan a nosotros desde pequeños los números? Supongo que contando con objetos, ya sea con manzanas, dedos u otras cosas. Vamos de poco en poco. Una manzana, 2 manzanas, etc. Esta es una forma de explicar el número 2, que en base a la práctica y la manipulación interpreta las circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Que identifica el valor y el número en que se basa un juego. La explicación supondrá una dinámica de palabras que sepa diferenciar entre lo que es un objeto y lo que es un número 2.
porque si es un caso contrario, supondría una incongruencia en el lenguaje de un individuo. Pasamos a lo que son las delimitaciones de la definición extensiva, el mostrar. En esta parte veremos diferentes juegos de lenguaje que según Wittgenstein supone significados simples o compuestos, pero al igual representan un dinamismo del lenguaje en los diferentes puntos. Empecemos por el punto número 1. Un nombre propio es algo ordinario, pero cuando este es un objeto tiene un significado. Pongámosle de ejemplo la espada. Se me ocurre ahorita Excalibur. Por sí solo el nombre es un nombre ordinario, pero ¿qué pasa cuando se lo pongo a la espada? Ah, ya tiene un significado. Podría mencionar ese nombre en algún otro lado, y si una persona está en el contexto, pues sabrá a qué me refiero. Pero, ¿qué pasa cuando esa espada es destruida? ¿El nombre pierde su valor o desaparece? En sí el significado de Excalibur prevalece. No muere porque ésta se está refiriendo a cuando la espada está completa, a lo cual nace una idea o definición. Para el punto número 2, no es del todo diferente como el tema de la espada, aunque en este caso nos referiremos a una persona. Yaya tiene un significado, el cual como ya dije es una persona. Lo mismo ocurre en los apodos, pero en este caso es de la misma manera que referirse a alguien. El nombre de Yaya es Sandra, a lo cual se llega a la conclusión de que cada vez que pronuncie Yaya el significado prevalecerá aun cuando ésta muera, pues el concepto no desaparece. De igual manera, esto representa un juego de lenguaje. Para el punto número 3 nos centraremos en los colores. Lo ejemplificaré con el juego de Among Us. Supongo que ya muchos de ustedes ya lo han de haber jugado. Pues bien, ¿qué es lo que decimos al sospechar de alguien? Mencionamos su color, ¿verdad? ¡Es el rojo! ¡Es el verde! ¡Es el negro! Bueno, pues según la realidad de Wittgenstein, nos estamos refiriendo al personaje de color rojo, no al color rojo. Sin embargo, relacionamos el color con el objeto o el sujeto, por ser similares a nuestro pensamiento. Lo mismo ocurre con los muebles o algunas cosas de cierto color. En otros casos, adaptamos nuestro lenguaje al mencionar objetos como el eso o el algo. Pero exactamente, ¿qué es el algo? Son dinámicas que relacionamos con objetos y mantienen una relación con nuestro pensamiento o ideología. Otro juego de lenguaje bastante curioso es el que se representa en el siguiente esquema. Pongamos en contexto esto. Imagina que tienes un amigo o una amiga en otro país. Hablas con él o ella y entonces te menciona que le gustaría ir allí donde estás tú. De igual manera, le dices tú que te gustaría ir allí donde está ella o él. Pero, ¿qué pasa si nos ponemos a analizar bien esta parte? Cuando uno de los dos se refiere al allí, se está refiriendo al aquí del otro. Mientras que si es el aquí de uno, es el allí del otro, ya que no representa la misma distancia, y aunque ese fuera el caso, el lugar no sería el mismo, aun estando los dos juntos, a menos que ocuparan el mismo espacio que el otro. Pasando a la siguiente imagen, el lenguaje puede contener algo simple. Los juegos de lenguaje pueden crear un lenguaje compuesto. Una de ellas son los códigos. Por sí solo parecen algo simple, pero al construir una idea describe una combinación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que el lenguaje puede componer algo simple. En este caso, en la imagen a simple vista podemos deducir que es un control de videojuego. Es algo simple, ¿no? Sin embargo, si aplicamos un juego de lenguaje, podemos hacer un código en el mismo control, uno en el cual represente un significado compuesto. En la imagen podemos ver un código, que para los conocedores de los videojuegos es conocido como el código Konami. Este ha sido un código que a lo largo de los años ha prevalecido como un guiño nostálgico. Como lo mencionado anteriormente, llego a la conclusión que es una definición compuesta, algo construido para darle una definición y representación importante para hacer un videojuego. Aquí tenemos un claro ejemplo de que es un lenguaje. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario estamos a su disposición y muchas gracias.